Bienvenido al curso Litigación Oral, Argumentación Jurídica y Estrategia en Audiencia. Antes de hablar de técnicas, preguntas, objeciones, alegatos o estrategias, necesitamos comenzar por una idea fundamental. Litigar oralmente no significa solamente hablar en una audiencia. Litigar oralmente significa intervenir en un procedimiento con una teoría clara, con argumentos jurídicos, con una estrategia probatoria y con la capacidad de comunicar esa postura frente a un órgano jurisdiccional. En otras palabras, no se trata de hablar más fuerte, de improvisar mejor o de sonar más seguro. Se trata de construir una posición jurídica que pueda sostenerse con hechos, derecho y prueba. Este curso parte de una realidad muy importante. En México, el proceso penal es acusatorio y oral. Esto quiere decir que las partes tienen un papel activo en la construcción del debate, en la presentación de sus argumentos y en el desahogo de la prueba. A diferencia de modelos más escritos o centrados en el expediente, el sistema acusatorio exige que buena parte de la actividad procesal se desarrolle en audiencia, y eso cambia por completo la forma en la que un abogado debe prepararse. En un sistema de audiencias no basta con conocer la ley, tampoco basta con haber leído la carpeta de investigación. El abogado necesita saber qué quiere demostrar, con qué elementos lo va a demostrar, qué puntos debe atacar de la parte contraria y cómo va a comunicar todo eso de manera clara ante el juez. Por eso, la litigación oral no es solo una habilidad de comunicación, es una habilidad jurídica compleja. Implica análisis, estrategia, dominio normativo, pensamiento probatorio, capacidad de síntesis, escucha activa y manejo del lenguaje oral. Para entender esto, primero debemos ubicar los principios que sostienen el proceso penal acusatorio. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el proceso penal será acusatorio y oral, y que en él se observan los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Estos principios no son palabras decorativas, son reglas que cambian la manera en que se desarrolla el proceso. El principio de publicidad significa que, con regla general, las audiencias son públicas. Esto permite que la sociedad pueda observar cómo se imparte justicia, salvo en los casos en los que la ley permita restricciones por razones específicas, como la protección de víctimas, testigos, menores de edad, datos personales o seguridad. El principio de contradicción es uno de los más importantes para la litigación. Significa que las partes pueden conocer, controvertir y confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la contraparte. Dicho de manera sencilla, ninguna versión debe imponerse sin posibilidad de ser debatida. Esto es esencial porque una audiencia no es una exposición unilateral, es un espacio de confrontación jurídica ordenada. Cada parte tiene una teoría, una posición y una interpretación de los hechos. La función del litigante es defender esa posición dentro de los límites de la ley. El principio de concentración busca que las audiencias se desarrollen preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión. Esto evita que el proceso se fragmente innecesariamente y ayuda a que el juez tenga una percepción más completa y continua de lo que ocurre. El principio de continuidad está relacionado con lo anterior. Las audiencias deben realizarse de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo excepciones previstas en la ley. La idea es que el debate no se convierta en una serie de actos aislados, sino en una secuencia procesal ordenada. El principio de inmediación es clave para entender el juicio oral. Significa que la audiencia debe desarrollarse en presencia del órgano jurisdiccional y de las partes que deban intervenir. Además, el juez no puede delegar en otra persona la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia. Esto tiene una consecuencia práctica muy importante. El juez debe percibir directamente lo que ocurre en audiencia. Debe escuchar a los testigos, observar las intervenciones, atender los argumentos
y valorar la prueba que se desahoga frente a él. Por eso, la forma en que se presenta la información importa. Pero atención, que la forma importe no significa que la audiencia sea teatro. Este es uno de los errores más comunes cuando se habla de litigación oral. Algunas personas creen que litigar oralmente es actuar, dramatizar o aprender frases llamativas. No es así. La audiencia no premia la exageración, premia la claridad, la pertinencia, la preparación y la capacidad de conectar hechos, normas y pruebas. Un abogado puede hablar muy bien y aún así litigar mal, si no tiene una teoría del caso clara. También puede sonar muy técnico y aún así perder fuerza si no logra explicar por qué sus argumentos importan para la decisión judicial. Entonces, ¿qué significa realmente litigar en un sistema acusatorio? Significa, primero, comprender cuál es la posición que representamos. No es lo mismo actuar como ministerio público, como defensa, como asesor jurídico de la víctima o como representante de intereses específicos dentro del proceso. Cada rol tiene objetivos, cargas y límites distintos. El Ministerio Público, por ejemplo, tiene la responsabilidad de investigar y sostener una acusación cuando considera que existen elementos para hacerlo. La defensa tiene la tarea de proteger los derechos del imputado y convertir la acusación. El asesor jurídico acompaña y representa los intereses de la víctima u ofendido. El juez, por su parte, debe dirigir la audiencia, resolver controversias procesales y garantizar el respeto a los derechos de las partes. En un sistema acusatorio, las funciones deben estar diferenciadas. Quien acusa no juzga, quien juzga no investiga, y quien defiende debe tener condiciones reales para controvertir. Por eso, el Código reconoce principios como la igualdad ante la ley, la igualdad entre las partes, el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a una defensa técnica. La presunción de inocencia significa que toda persona debe ser tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento mientras no exista una sentencia que declare su responsabilidad. Esto no es solo una frase de manual, es una regla que debe influir en la forma en que se argumenta, se prueba y se decide. Si la persona imputada se presume inocente, entonces la acusación tiene que probar. No basta sospechar, no basta afirmar, no basta construir una historia posible. Hay que demostrar jurídicamente. Para la defensa, la presunción de inocencia no significa quedarse pasiva. Significa identificar debilidades, exigir estándares, controvertir pruebas, señalar contradicciones y construir una teoría alternativa cuando sea estratégico hacerlo. Aquí aparece una palabra que será central durante todo el curso: estrategia. La estrategia en audiencia consiste en decidir qué hacer, qué no hacer, cuándo intervenir, qué preguntar, qué objetar, qué conceder, qué enfatizar y qué reservar. No todo lo que se puede decir debe decirse, no toda pregunta útil debe formularse, no toda contradicción debe explotarse de inmediato, no toda objeción conviene, aunque sea técnicamente posible. Un litigante estratégico entiende que cada intervención debe cumplir una función. Por ejemplo, en un alegato de apertura, la función no es probar todavía, sino presentar al tribunal una teoría clara de lo que se espera demostrar. En el interrogatorio directo, la función es obtener información útil del testigo propio. En el contrainterrogatorio, muchas veces la función es controlar, limitar o evidenciar debilidades del testigo contrario. En las objeciones, la función es proteger la calidad de la información que entra al debate. En el alegato de clausura, la función es explicar por qué la prueba desahogada sostiene nuestra conclusión. Cada etapa tiene una lógica distinta. Un error frecuentemente en estudiantes de derecho es pensar que la audiencia es solo una sucesión de discursos, pero en realidad la audiencia es un sistema de decisiones. Cada intervención debe preparar la siguiente. La teoría del caso orienta el alegato de apertura. El alegato de apertura anuncia la prueba que se buscará producir. El interrogatorio organiza esa prueba. El contrainterrogatorio
cuestiona la prueba contraria. Las objeciones protegen el debate y el alegato de clausura conecta todo lo ocurrido con la decisión que se solicita al tribunal. Por eso, este curso no estudiará la litigación oral como una colección de técnicas aisladas. La estudiaremos como un proceso integrado. Primero, entenderemos la lógica del sistema penal acusatorio. Después, aprenderemos a construir una teoría del caso. Más adelante, trabajaremos la argumentación jurídica aplicada a la audiencia. Luego estudiaremos alegatos de apertura, interrogatorio, contrainterrogatorio, objeciones, estrategia probatoria y alegato de clausura. Finalmente, integraremos todo en una simulación de audiencia. El objetivo no es que memorices frases, el objetivo es que aprendas a pensar como litigante. Eso implica hacerte preguntas constantemente. ¿Qué tengo que demostrar? ¿Qué hechos son jurídicamente relevantes? ¿Qué prueba sostiene esos hechos? ¿Qué debilidad tiene mi caso? ¿Qué intentará demostrar la contraparte? ¿Qué puntos debo conceder porque no me conviene pelear todo? ¿Qué puntos son irrenunciables? ¿Qué necesita escuchar el juez para resolver a mi favor? Estas preguntas son más importantes que cualquier fórmula aprendida de memoria, porque en una audiencia real, el litigante no controla todo. Puede preparar su caso, pero no controla completamente al testigo. Puede diseñar un contrainterrogatorio, pero no siempre recibirá la respuesta esperada. Puede prever objeciones, pero no siempre sabrá cómo resolverá el juez. Puede preparar un alegato, pero tendrá que adaptarlo a lo que efectivamente ocurrió durante el juicio. Por eso litigar oralmente exige preparación y flexibilidad. Preparación para saber hacia dónde va el caso. Flexibilidad para ajustar la estrategia cuando la audiencia cambia. En este primer módulo queremos que comprendas algo esencial. El sistema acusatorio no solo cambió la forma del proceso penal, cambió también el tipo de habilidades que necesita alguien que participa en él. El abogado ya no puede depender únicamente del expediente, tiene que dominar la audiencia, y dominar la audiencia no significa imponerse sobre los demás, significa entender sus reglas, respetar sus principios y utilizar las herramientas jurídicas disponibles para presentar una posición clara, ética y técnicamente sólida. La litigación oral responsable no busca manipular, busca persuadir con fundamento. No se trata de ganar a cualquier costo, se trata de intervenir profesionalmente dentro de un proceso que afecta derechos, libertades, víctimas, imputados, instituciones y decisiones de enorme trascendencia. Por eso, este curso será riguroso, porque litigar no es improvisar. Litigar es construir, construir una teoría, construir argumentos, construir preguntas, construir una estrategia, construir confianza ante el tribunal. Y ese será nuestro punto de partida. Entender que cada audiencia es un espacio donde el derecho se pone en práctica, donde la prueba se somete a contradicción y donde la palabra del abogado debe estar al servicio de una estrategia jurídica clara. En el siguiente video comenzaremos a profundizar en uno de los elementos más importantes de toda litigación, la teoría del caso. Porque antes de hablar, preguntar u objetar, el litigante debe saber qué historia jurídica quiere demostrar y con qué elementos puede sostenerla.